Se llama Poesías de amor y un cuento extraño. Debido a este libro, muchas personas me catalogaron como un poeta, porque pues precisamente escribí poesía, cosa que no me molesta, realmente lo agradezco mucho, que crean que yo soy un buen poeta, pero yo también escribo cuentos, novelas, ensayos de debate, y trato de escribir hasta las locuras que se me ocurran. Yo pienso que como escritor uno debe de tener valor para arriesgarse a pensar de forma diferente y crear ideas nuevas, o si no, por lo menos descubrirlas, ¿no? Porque ahí hay muchas ideas en todas partes que cualquiera de nosotros podemos descubrir, y eso lo vamos a ver ahorita, que vamos a platicar de cuentos cuánticos. Este libro de Poesías de amor y un cuento extraño me ha dado muchas satisfacciones, porque gracias a él empezaron a darme algunos reconocimientos de algunas universidades y de algunas embajadas, y pues yo me siento muy contento, ¿no? Lo único que les puedo decir es que todo esto es gracias a todos ustedes. Yo siempre lo he dicho que un escritor no es escritor por lo que escribe. Un escritor es escritor por las personas que lo leen. Además, quiero comentarles que el oficio de ser escritor a veces es muy triste y muy desgastante, porque lo tenemos que hacer en plena soledad. Yo a veces estoy en mi estudio ahí en la casa de ustedes y tengo que estar solo para poder estar escribiendo, ideando cosas, creando argumentos y dándole vuelta a ideas que se me ocurren para poder plasmarlas en un papel. Desde luego que cuando yo escribo estos mensajes que se me ocurren o que yo imagino o que pienso, siempre lo hago con la idea de que lleguen a ustedes. Lo que sí tomo en cuenta es que siempre que escribo, yo intento no escribirle al pensamiento o a la mente de ustedes, sino al corazón. Trato de que mis ideas no se queden solo en la cabeza, sino que puedan viajar al corazón de ustedes y que les hagan sentir algo. Esa es una de las partes fundamentales que tomo mucho en cuenta cada vez que yo intento escribir algo en un papel. Quiero agradecer inmensamente a Janet Alemán por todas las distinguidas atenciones que ha tenido hacia mi persona, porque gracias a ella se pudo llevar a cabo esta presentación. Yo sí quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso a Janet Alemán, por favor. Pero también quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes, porque esta clase de eventos, los eventos de esta índole, realmente los importantes son ustedes, no es el presentador. Yo podría estar aquí solo, hablando en este micrófono, y si no tengo la valiosa colaboración de ustedes, no sería nada, mi voz estaría en el desierto. Entonces, pues yo también quiero que pues, vamos a darnos un fuerte abrazo a todos, un fuerte aplauso a todos ustedes, por favor, por la gentileza que han tenido de venirme a acompañar. Ya para empezar, me voy a permitir declamarles una poesía de mi libro. No sé si les guste la poesía, hay personas que les guste la poesía aquí. Bueno, les voy a declamar una poesía de mi libro, allá para comenzar ahorita ya con la presentación formalmente. Alguna vez yo estaba leyendo sí, un libro de Gustavo Adolfo Bécquer. Órale pues. Gustavo Adolfo Bécquer, no sé si ustedes lo recuerdan, pero es el que escribió esa poesía que dice volverán las oscuras golondrinas. O además tiene muchas rimas muy bonitas que son pensamientos cortos y de alguna manera lo hicieron un poco famoso. Incluso una de esas rimas dice lo siguiente: por una mirada te daría un cielo, ¿no? Dice, por una mirada te daría una estrella, por una caricia te daría un cielo, por un beso yo no sé qué te daría por un beso.
Esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer me llegó un poquito al corazón y dije, qué tristeza que un escritor no sepa qué darle a alguien que ama por un beso. Y es triste porque si tú eres escritor y reconoces que no sabrías qué darle a esa persona por un beso, a esa persona que amas por un beso, pues caramba, ¿no? Entonces, ¿para qué eres escritor? Y entonces yo dije, Gustavo, te equivocaste. Yo soy escritor y sí sé qué le podría dar a una persona que yo amo por un beso. Y así surgió esta poesía que se llama Te daría. Permítanme apagar el celular porque... ¿verdad? Para que no nos interrumpan. Yo pensé que era la música, exactamente, yo pensé que era la música de fondo. Bien, esta poesía se llama precisamente Te daría. Si yo tuviera el corazón tan grande como el propio universo, lo pondría entre tus manos si tú me dieras un beso. Junto con él te daría tantos soles y tantos luceros, una miel de algodón recién escardado y un tejido de maduros cerezos. Te daría eso y más, el mejor de mis días, el más inspirado de todos mis versos, la alegría de mi despertar y la paz profunda de mis sueños. Te daría el vuelo de las gaviotas, la misteriosa devoción del Padre Nuestro, la eterna frescura de la hierba y la última ternura del cielo. Te daría lo que imagino en una caricia y en un abrazo, te daría lo que pienso. En fin, me daría a ti de pies a cabeza, desde mi frente hasta mi reverso. Te daría el rocío de mi alma, los primeros pasos del sentimiento, una verdad apenas ensamblada y cada latir que da vida a mi cuerpo, las palabras aún no escritas y lo que suele decir el silencio. Te daría un viento sembrado en tierra y un agua cosechada en fuego, todos los instantes de la eternidad y todos los sitios del universo. Esto y más te daría si tú me dieras solo un beso. Bien, muchas gracias a Jaime Merino por compartirnos esta poesía. Y bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cuentos Cuánticos que esta tarde nos presenta el escritor Jaime Merino Guerra, evento organizado por el senador Isaías González Cuevas. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Y bien, antes de darle la palabra al escritor Merino, vamos a conocer parte de su trayectoria. Jaime Merino Guerra nació en la ahora Ciudad de México el 27 de agosto de 1960. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como autodidacta ha investigado temas de nutrición, fisiología del cuerpo humano, filosofía, literatura y redacción, historia de la poesía, teología, tanatología, psicología, metafísica, motivación humana y orígenes de la espiritualidad. En su desarrollo profesional destaca su participación en el certamen literario La Historia que yo soñé, patrocinado por la XCW y la revista Activa en el año de 1978. Estudió locución y producción de radio en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. En 1983 y un año después obtuvo el certificado de locutor categoría A
avalado por la Secretaría de Educación Pública. En los años de 1996, 97 y 98 participó en el certamen literario Carta a mi hijo, promovido por Novedades Editores, obteniendo el 7º, 12º y 5º lugar respectivamente. Poco a poco se fue apegando más a la literatura, por lo que a finales de 2014 lanzó 2 discos de poesía, por lo que recibió en 2015 la presea Raitico de la Embajada de Costa Rica, el galardón Yoawali de la Universidad de Puebla y el galardón de medios impresos, el Liberal Metropolitano y Cúspide. Por su trabajo literario también ha recibido una serie de reconocimientos, esto en la Plaza de las Estrellas, Galerías, la Asociación Nacional de Locutores, el Club de Periodistas y también de este Senado de la República, entre muchos otros. También ha sido nombrado delegado de la nueva generación de derechos humanos de la Ciudad de México. En radio también cuenta con importantes aportaciones, lo que también le ha merecido distintos reconocimientos, entre ellos el galardón Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Entre otros ámbitos, a partir del 2007, el año pasado, fue nombrado secretario nacional de Ciencia y Tecnología de la CNC de la República Mexicana. A principios de 2018 recibió, desde que empezó muy activo, el reconocimiento del programa de televisión por internet Estrellas del Tropicana. Tiene la invitación para recibir próximamente el título del doctor honoris causa por parte de la Organización Mundial de Abogados. Y actualmente planea la publicación de 6 libros más, entre ellos Las Parábolas de Jesús, Pequeñeces, Un secreto para contar, El guerrero del arco iris, La brújula espiritual, Sugerencias espirituales. Hoy la edición de Cuentos Cuánticos se hace una realidad, motivo que esta tarde nos convoca. Señoras y señores, recibimos con un cálido aplauso al escritor Jaime Merino Guerra. Gracias, muy amables, gracias. Quiero comentarles que este libro, Cuentos Cuánticos, realmente me llena de mucha satisfacción, junto con otro libro que próximamente va a salir, que ya está en manos de la editorial, que se llama Las Parábolas de Jesús. Estos libros, Cuentos Cuánticos y Parábolas de Jesús, realmente quiero decirles que surgió la idea de pronto. Me sucedió como si a mi larga edad despertara de pronto y empezara a ver que el universo es totalmente asombroso. Pero no nos damos cuenta porque no tenemos la conciencia para percibirlo. Cuentos Cuánticos surgió cuando empecé a analizar y a sumergirme un poco en la cuántica, esa ciencia que ahora tiene de cabeza a todos los físicos de la actualidad y que desafortunadamente no cuadra con todos los conocimientos de la física clásica. Y no cuadra porque los conocimientos de la física clásica están cimentados en el tiempo y en el espacio. Y resulta que en el mundo cuántico no existe el tiempo ni el espacio. Pero esta aventura de la cuántica no empezó el siglo pasado. Cuando yo empecé a investigar, este conocimiento surgió 400 años antes de Cristo por parte de Demócrito y Leucipo. Ellos fueron los primeros que empezaron a hablar acerca de los átomos. Y hablar acerca de los átomos es muy interesante, porque quiero decirles que todo el universo, todo lo que podemos ver, apreciar con nuestros ojos, lo que olemos, lo que tocamos, todo lo que a nosotros puede llegar, incluso nosotros mismos, la mesa donde estoy aquí, el micrófono en el que estoy hablando, la silla donde estoy sentado,
estos libros, esta agua, cada uno de nosotros estamos hechos de átomos. Es decir, tenemos exactamente el mismo origen o la misma raíz, o provenimos exactamente de lo mismo, de la misma energía. La palabra cuántica proviene de cuantos. Los cuantos son unas partículas muy pequeñas que se han descubierto dentro de los átomos y que los científicos no saben a ciencia cierta si es materia o es energía. Yo definitivamente pienso que es energía. Los cuantos forman átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales, como en el caso de las cosas inanimadas que nosotros pensamos que son cosas nada más, ¿no? La piedra, la madera del árbol, la concha del mar, ¿sí? Pero también los átomos esas moléculas que conforman los átomos forman células, y esas células nos conforman a nosotros. Por eso es bien importante, en este libro yo hago un llamado a todas las personas que no le dejen la ciencia a los científicos. La ciencia tiene que ver con nuestra vida diaria, con lo que somos nosotros, con lo que percibimos, con lo que pensamos. La ciencia está a la vuelta de la esquina, está en nuestra casa, en la escuela. En este momento hay mucha ciencia. Es muy bueno que todos como seres humanos nos involucremos y tratemos de indagar. Desafortunadamente en la escuela, cuando vamos a la primaria, a la secundaria o preparatoria, nos enseñan a aprender, pero no nos dejan emprender. Nos enseñan a memorizar, pero no nos dejan investigar o reflexionar. Esto nos limita demasiado. Alguna vez yo hice un ejercicio en una escuela primaria con niños de 9 años y para mí fue muy satisfactorio estar con ellos una semana completa. Fue un favor que me pidió una amiga que es maestra y me dijo que se podía sustituirla porque estaba enferma. Dije, bueno, pues yo con mucho gusto, ¿no? Lo tomé como una experiencia. Quiero decirles que yo llegué y los chiquillos un poquito inquietos, empezamos a platicar y les dejé de tarea ese día que investigaran quién había sido Cristóbal Colón, que preguntaran a su papá, a su mamá, a los vecinos, a donde fuera, ¿no? Que investigaran en internet. Al día siguiente fue muy impresionante, porque yo cuando dije, ¿quién quiere dar la clase?, todos los niños levantaban la mano. Esto quiere decir que habían investigado y que todos podían decirle o hablar acerca de Cristóbal Colón. 4 o 5 niños pasaron al frente y dieron una clase magistral acerca de este genovés tan histórico. Al día siguiente les dije, ahora van a investigar quién fue Sócrates, y sucedió lo mismo, todos los niños levantaban la mano. Cuando te enseñan a memorizar, como que los niños se convierten un poco pasivos, es decir, ya no quieren investigar. Cuando tú les enseñas a investigar, los niños se vuelven activos. Esa es la curiosidad que con nosotros como ya mayores perdemos, ¿verdad? Con la edad estamos perdiendo la curiosidad o la inquietud de investigar. Por eso es bien importante esto de la cuántica, para ver cómo se acerca a nosotros, porque nosotros estamos hechos de átomos. Pero lo asombroso de estos átomos, quiero decirles lo que yo realmente me asombró, es que estos átomos son eternos. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos que te conforman a cualquiera de ustedes o que me conforman a mí, ya han existido en el universo desde el mismo momento en que se creó el universo. Hay que recordar que hay una frase muy interesante de un científico francés, Lavoisier, que dice que en el universo nada se puede crear ni destruir, solamente se transforma. Si nada se puede crear, esto indica que todo lo que existe desde siempre ha existido en el universo. Lo que sucede es que nosotros no nos acordamos qué fuimos, o qué estábamos haciendo, o dónde pudimos estar antes de llegar aquí, a este mundo, y nacer en un recién nacido. No lo sabemos. De la misma forma como cuando tengamos que morir, no vamos a saber a dónde vamos a parar. Lo cierto es que vamos a permanecer. Alguna vez le preguntaron a Albert Einstein si es que podía haber vida después de la muerte. Y Albert Einstein, uno de los grandes científicos del siglo pasado, dijo, mira,
Yo no sé si hay vida después de la muerte. Lo que sí te podría decir que de que hay algo, hay algo. Y efectivamente hay algo porque los átomos que nos conforman a nosotros al momento de morir, lo único que va a suceder es que nos vamos a desbaratar, ¿verdad? Nosotros somos un rompecabezas hechos de átomos. Cuando morimos nos vamos a desbaratar, pero esos átomos no van a desaparecer del universo. Más bien nosotros nos vamos a convertir en un puñado de átomos sueltos. ¿Hacia dónde iremos? No lo sabemos. Pero de que vamos a seguir permaneciendo en el universo, tenemos que permanecer porque nada se puede destruir. Esto significa que nada puede desaparecer del universo. Tiene que continuar permaneciendo en el universo y solamente se puede transformar. Y de hecho hay un dicho, ¿no?, como que todos conocemos, que dice: polvo somos y en polvo nos convertiremos. Quiero decirles que no es en polvo nos convertiremos, ¿eh? Realmente a diario nosotros nos estamos convirtiendo en polvo. No nos damos cuenta, pero nos estamos convirtiendo en polvo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues miren, las uñas que nos cortamos, las lágrimas, el sudor, el excremento, el orín, la cerilla que a veces nos sale de los oídos, o el cabello cuando se nos cae. Bueno, a este respecto creo que yo les llevo la delantera, ¿no? Yo me estoy convirtiendo más rápido en polvo que ustedes. Pero todo eso que nosotros supura de nuestro cuerpo o que segrega nuestro cuerpo es polvo de nosotros. Independientemente de que se vaya al drenaje, se vaya al viento, se vaya a cualquier cosa, es polvo de nosotros que está surgiendo de nosotros. Entonces constantemente nos estamos volviendo en polvo, y el día cuando llegue nuestra muerte, exactamente nos vamos a convertir en polvo. Leyendo un libro encontré, ¿no?, que los aztecas decían que los seres humanos estábamos hechos de polvo de estrellas, y eso nos daba a nosotros el privilegio de ser hermanos de las estrellas. Pues realmente me da mucho gusto decirles que no solamente estamos hechos de polvo de estrellas, estamos hechos de polvo del mismo universo, y eso nos permite saber que somos hermanos del universo. Al respecto de esto, hay muchas personas que pues se plantean ciertas ideas, ¿no?, con esto que yo estoy planteando, y hacen unos pensamientos tan hermosos, la verdad. Mire, por ejemplo, Facundo Cabral, que es uno de mis filósofos favoritos, dijo alguna vez, dice Facundo Cabral: es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado. Aunque tú sabes, mi Señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo tú eres, invicto, innombrable, amado Señor. No te preocupes por el pan nuestro de cada día, porque eso es cosa nuestra, para eso somos hombres. Sin embargo, no nos dejes sin el sueño de cada noche, porque sin él nada somos nosotros, que tal vez seamos un sueño que tú sueñas, amado Señor. Aquí Facundo Cabral está tocando la cuestión de Dios. Yo soy muy cuidadoso con eso, porque el tema de Dios es muy espinoso. Pero es hermoso lo que dice Facundo Cabral al decir que es cierto que somos polvo, pero polvo sagrado. Quizás no nos demos cuenta, pero somos mucho más valiosos y mucho más importantes de lo que pensamos. ¿Por qué digo esto? Porque una sola acción de nosotros o una sola decisión de nosotros pueden cambiar las coordenadas del universo y pueden cambiar las partituras del tiempo. En verdad. A veces cuando hablamos de milagros, queremos ver algo espectacular, ¿no? Que nazca fuego del techo o que surja agua del suelo, y queremos ver cosas maravillosas. A partir de que yo escribí Cuentos Cuánticos, me di cuenta que los milagros suceden a diario y ni siquiera nos damos cuenta. Y muchos de esos milagros, ¿qué creen?, los hacemos nosotros y no nos damos cuenta. Esos milagros son tan hermosos que se los voy a decir y te van a decir: ay, no me había dado cuenta. Yo también no me había dado cuenta. Cuando arropas a tu hijo
y te sonríe y te da las gracias, te dice gracias papá. Ese hecho de arropar a tu hijo es un milagro. Cuando tienes a tu esposa enfrente de ti y la puedes besar, acariciar, eso es un milagro. Cuando sales temprano de tu casa y volteas y ves al vecino y lo saludas, eso es un milagro. Cuando le regalas una sonrisa a un desconocido, eso es un milagro. Cuando vas con tu mamá y tu mamá te da una bendición, eso es un milagro. Y no nos damos cuenta. Cuando saludamos en la calle, es un milagro. El hecho de que nos encontremos aquí es un milagro, porque podemos estar en el universo es tan grande y miren en qué espacio tan pequeño nos encontramos. ¿Y saben por qué es un milagro? O sea, lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿por qué es un milagro? Porque si nosotros no existiéramos, nadie lo podría hacer. Hace poco una persona, yo creo que no le gustaron un poco mis ideas y me dijo, bueno, si yo no estoy para abrazar a mi mamá, ¿hay quién lo va a hacer? ¿Quién puede abrazarla, no? Y le digo, estoy de acuerdo contigo. A tu mamá pueden abrazarla a 1000 personas si quieres, pero nunca va a ser el mismo abrazo. Igual que como el que tú le puedes dar. Eso es un milagro. Entonces, en cuentos cuánticos nos damos cuenta de cosas tan pequeñas, tan simples, ¿no? No en balde hay ahí un personaje del zorro en el libro del Principito que dice que las cosas más valiosas de la vida no se perciben con los ojos, solo se sienten con el corazón. En este cuentos cuánticos, no sé cuántos libros van a hacer, ya voy por el tercero, no sé si vaya a surgir el cuarto y el quinto, pero en el segundo libro hay un cuento muy hermoso que se llama ¿Quién le pintó las alas a la mariposa? Quiero decirles que estas preguntas que yo respondo en cada cuento que me planteo en los libros, yo las llamo preguntas cuánticas. Y las llamo preguntas cuánticas porque yo me empiezo a preguntar cosas que a lo mejor a nadie se nos ocurre preguntarnos. Por ejemplo, ¿quién le pintó las alas a la mariposa? Es una pregunta cuántica. ¿Quién le pintó las alas a la mariposa? Ese cuento, ¿verdad?, es la historia de un niño de 9 años que le pregunta a su papá quién le pintó las alas a la mariposa y el papá le trata de explicarle al niño. Esta pregunta cuántica me llevó a concebir que en el universo, sea que nos quede claro o no, hay un afán de diseño. Todo parece estar diseñado en el universo. Es increíble que el ala de la mariposa izquierda y derecha tengan exactamente los mismos colores y las mismas formas, de tal manera que si tú las pusieras tras la par, es lo mismo, es una copia exacta. Y el afán de diseño lo podemos ver, por ejemplo, en la estructura de los copos de nieve. No sé si han leído por ahí que los copos de nieve, ninguno puede ser igual. Y sin embargo, todos son maravillosamente geométricos, perfectos. Por ahí hay unas algas que se llaman diatomeas. Yo les sugeriría que algún día se metieran ahí a Google y podrían ver las diatomeas, busquen diatomeas. Son unas algas microscópicas que abundan en el mar. Vean esos diseños. Son unas figuras geométricas increíbles. Hay un afán de diseño. Si no nos podemos asombrar con la escama del pez, con la garra del águila, o las rayas de la cebra, o los pétalos, esa textura tan suave que tienen los pétalos de la flor, o el mismo aroma de la flor. Si no nos asombra eso, bueno, pues hay que asombrarnos de nosotros mismos. ¿No se imaginan todas las funciones tan perfectas y tan prodigiosas que suceden en nuestro cuerpo a diario para que nosotros podamos vivir? Empezando por la circulación de la sangre, el proceso de nuestra respiración, las funciones de nuestro estómago,
cómo funciona cada uno de nuestros nervios, el milagro de poder mirar, poder escuchar, todo eso es cuántico. Por eso la cuántica nos invita a reflexionar y ver realmente de dónde provenimos y todo lo que podemos ver en este asombroso universo. Cuando somos niños, yo los invito a que vean cómo un niño ve el universo. Está fascinado. En la medida que vamos creciendo, perdemos esa fascinación de ver el universo y entonces nos acostumbramos a trabajar, a preocuparnos, a ocuparnos, a angustiarnos, una serie de cosas, y perdemos esa capacidad, esa curiosidad de ver el universo. Si agarramos una naranja, esa naranja está cubierta por una cáscara amarilla, resistente, muy resistente. Entonces nosotros quitamos esa cáscara, inmediatamente nos vamos a encontrar con otra envoltura un poco más blanda, blanca e incluso acolchonada. Quitamos esa otra envoltura, la desprendemos y nos vamos a encontrar con los gajos. Unos gajos que están en forma de circunferencia, están circular y encajan perfectamente uno al lado del otro. Retiramos un gajo y nos damos cuenta que la piel de ese gajo de naranja es medio transparente y medio opaca, pero tiene cierta resistencia. Abrimos el gajo y ahí nos encontramos unas gotitas donde viene el néctar de la naranja. En verdad yo les pregunto, si esto no es maravilloso, entonces ¿qué es maravilloso? Pero nosotros llegamos a la cocina de nuestra casa, o agarramos la naranja, partimos con el cuchillo, absorbemos el jugo y tiramos la cáscara, ¿no? Y ya no nos dimos cuenta de la maravilla que nos estamos comiendo, de eso maravilloso que es la naranja. Y lo mismo podemos hablar de la manzana, de la piña, del jitomate. En todo el universo hay un afán de diseño increíble, pero no nos damos cuenta, y de eso habla precisamente la cuántica, de despertar esa conciencia en nosotros. Yo siempre he dicho, como escritor no vengo a enseñar a nadie nada, yo no vengo a enseñar. Todo lo que digo son sugerencias para que ustedes mismos indaguen. No me crean a mí, no me crean, indaguen, investiguen, créanse a sí mismos. Este es el motivo de Cuentos Cuánticos. Dentro de los cuentos cuánticos, algún día también me hice una pregunta, ¿verdad? Cuando ya empiezas a pensar de forma cuántica, el mundo ya de esa manera, y donde estás como que ya tienes un poquito de más atención, ¿no? Un día llegué a un restaurante y vi a una persona que estaba comiendo el pan con mantequilla. Y al verla dije, ¿quién inventó el pan con mantequilla? No es una pregunta común, ¿no? ¿Ustedes se la han hecho? Pues yo soy el único loco que me la he hecho. ¿Quién inventó el pan con mantequilla, no? Fíjense que esa pregunta me llevó a investigar libros, donde yo buscaba por todos lados el pan con mantequilla, ¿no? Cuando descubrí quién lo había inventado, quién lo inventó o lo descubrió, pues realmente saqué de gusto, porque esta cuestión del pan con mantequilla se le ocurrió a Copérnico. Copérnico, el gran astrónomo, ¿verdad?, el que revivió de alguna manera el heliocentrismo, ¿verdad? Hay que recordar que Ptolomeo y su teoría estuvieron vigentes mucho tiempo. Ptolomeo decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Copérnico, ¿verdad?, en su época, él dijo, no, más bien la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es el heliocentrismo. Pero que él haya inventado el pan con mantequilla me sorprendió sobremanera. Les voy a contar muy brevemente. Resulta que él era administrador de un pueblo, pero ese pueblo, por desgracia, empezó a ser cercado
por un ejército de los caballeros teutones. El pueblo estaba en guerra y obviamente fue cercado. Copérnico, al ser el administrador, pues esto le preocupó demasiado, ¿no? Le preocupó demasiado y reforzó mucho todas las fuerzas, sus fuerzas armadas en los suburbios para no permitir la entrada de los caballeros teutones a la ciudad. Pero resulta que dentro de la ciudad empezó a haber una infección estomacal muy fuerte entre todos los habitantes. Copérnico, ¿verdad?, preocupado por esa infección estomacal, pues decidió investigar, como todo buen científico, qué era lo que estaba pasando. Esto es breve porque ahí viene muy bien explicado, se me escapan algunas cosas. Inmediatamente se dirigió al mercado y empezó a ver qué era lo que podía pasar, porque pues, si era una epidemia de carácter intestinal o estomacal, pues tendría que ver con algo que se estaba ingiriendo. Lo primero que se fijó fue en los panes que tenían ciertos vestigios de suciedad y, vamos, tenían un poco de mugre, ¿no? Copérnico dijo, es el pan, es el pan. De esta manera, a Copérnico, como todo buen científico, dijo, aquí puede haber de dos cosas, ¿no?, sacando sus conclusiones. Este pan infectado lo están metiendo los caballeros teutones que tienen cercado la ciudad para hacernos enfermar. Así es que voy a ordenar a los panaderos que le unten mantequilla al pan. De esta manera, si el pan que se vende en el mercado tiene untada la mantequilla, pues nos vamos a dar cuenta que se está fabricando por nosotros y que no son los caballeros teutones los que nos quieren envenenar. Pues resulta que efectivamente, ¿no?, en los días siguientes empezó a circular el pan, pero seguía mugroso, pero llevaba embarrada la mantequilla. Entonces dice Copérnico, el problema no son los caballeros, aquí están haciendo mal su trabajo los panaderos, ¿verdad? Les ordenó que hicieran higiene en todos sus hornos y todas sus instalaciones donde elaboraban el pan, ¿verdad? Y que limpiaran también los carruajes donde se transportaban para llevarse al mercado para su comercialización. Y les dijo, y síganle untando la mantequilla. Efectivamente, ¿no?, como a los 10 días el pan ya estaba limpio, pero ¿qué creen? Seguían llevando la mantequilla. O sea que los caballeros teutones nunca habían querido envenenar a nadie, ni querían que se enfermara a nadie. Después se terminó esto de la guerra con los teutones, el ejército de los teutones se retira del pueblo que administraba Copérnico, y una vez que regresa toda la calma al pueblo, Copérnico pues le dice a los panaderos que el peligro ya ha pasado, que ya no tiene ningún caso que le unten mantequilla al pan. Al siguiente día que ya el pan no tenía mantequilla, inmediatamente toda la gente se le echó encima a los gremios de los panaderos. Les dijeron que eran unos codos, le dijeron, oye, ¿por qué quitan la mantequilla? ¿No? Porque resulta que la mantequilla le dio un sabor adicional y más sabroso al pan. Obviamente empezó ahí unos dimes y diretes entre las personas, ¿verdad?, los clientes que compraban el pan y los panaderos. Hubo muchos estires y aflojas, y al final de cuentas es por eso que la mantequilla, de ser un ingrediente exclusivo para la panadería, pasó a ser un ingrediente cotidiano que se pone en la mesa, ¿verdad? Entonces ya llevan el pan por separado, compran la mantequilla, la untan, se la comen. Esto fue lo que hizo Copérnico. Entonces lo descubrió el pan con mantequilla de una manera accidental, a lo mejor nunca se le ocurrió, ¿no? Pero si pensamos así un poquito con cuidado, yo siento que cada vez que comamos un pan con mantequilla, pues por lo menos que podemos hacer es agradecerle a Copérnico esa forma de pensar de que le tenía que poner mantequilla al pan. Otra pregunta cuántica, ¿no?, que yo creo que la más difícil de todos son muchas preguntas que vienen en un cuento en este libro. Este cuento se llama Las 99 monedas de oro. Es un cuento que yo algún día leí, no me acuerdo en un libro, pero un cuentecito así, ¿no?, muy pequeñito, y yo decidí ampliar ese cuento y sobre todo enriquecerlo.
¿En qué sentido? Preguntas cuánticas como ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la justicia? ¿No? Que son cosas muy difíciles de poder contestar y sobre todo de poder estar de acuerdo, ¿no? Muchas veces, como seres humanos, lo que para uno es justicia, para el otro va a ser injusticia, porque siempre va a tener uno que ganar y otro que perder, y siempre va a ser esto, ¿no? Pero si nosotros fuéramos un poquito más mesurados, ¿no? y pensáramos con más cordura, la justicia, la humildad, la felicidad, definitivamente pueden existir, y nos pueden hacer a nosotros mejores seres humanos. En este cuento de las 99 monedas de oro, es la historia de un cocinero que trabaja para un rey, y este cocinero tiene la virtud de ser inmensamente feliz. Cuando el rey descubre que su cocinero es inmensamente feliz, él quiere también ser feliz, pero no sabe cómo hacerlo. Van sus consejeros, el rey les hace saber que quiere ser feliz como el cocinero, ¿no? Y los consejeros empiezan a deliberar entre ellos, y uno de ellos, el principal, que es el recaudador de impuestos, le dice al rey que la felicidad del cocinero es una mentira, es una farsa, que no puede haber una persona feliz, y menos no siendo un rey. Dice, usted es el rey, usted puede ser feliz. Él no puede ser feliz, es una farsa su felicidad. Y entonces el rey le dice, bueno, ¿cómo puedes tú decir que es una farsa? Si mire, quiere poner a prueba a este cocinero para que se le acabe la felicidad, regálele 99 monedas de oro. Le dice el consejero al rey, regálele 99 monedas de oro y se le va a acabar la felicidad. El rey le dice, ¿y por qué 99 monedas de oro? Dice el consejero, porque con 99 monedas de oro le va a hacer falta una moneda, porque con 100 ya puede formar y ser parte de la aristocracia, de la nobleza. Y con el sueldo que gana este cocinero, para que gane esa moneda de oro, no lo va a hacer. Y entonces se va a desesperar, se va a angustiar, se le va a acabar la felicidad que usted dice que tiene. El rey, pensando, ¿no?, que la felicidad realmente pudiera ser tan frágil y sobre todo triste, dice, no puede ser, ¿no?, que la felicidad sea tan frágil. Yo tenía otro concepto de la felicidad. El rey acepta regalarle las 99 monedas de oro, se las entregan al cocinero, el cocinero las toma, y una vez que ya sabe el rey que le fueron entregadas las monedas de oro, el rey manda a espiarlo las 24 horas al día. Síganlo día y noche y díganme cuándo empieza a ser infeliz este cocinero. Pues pasaban los días y el cocinero seguía igual, feliz, contento, llegaba a trabajar. Los investigadores le informaron al rey que jugaba ajedrez, que le gustaba la lectura, ¿verdad?, que era muy querido por sus vecinos. Todo le informaron al rey, pero nunca le pudieron decir que ya era infeliz, que ya se le había acabado la felicidad. Al pasar el tiempo, el rey ya desesperado, ¿no?, sobre todo porque él le dice, bueno, pero díganme qué hizo con el dinero, con las 99 monedas de oro, compró un caballo, se compró una casa, ¿qué hizo con el dinero? No lo sabemos, porque nadie sabía, el cocinero seguía siendo igual que como había sido siempre. ¿Cómo había sido siempre? Feliz. Resulta que el rey, pues ya desesperado, decide visitarlo en la cocina. El cocinero. Cuando llega, los ayudantes de la cocina inmediatamente salen, ¿no?, y el rey se queda ahí solo con el cocinero y le dice que lo fue a visitar para saludarlo, y entonces entre la plática le dice, oye, ¿y qué hiciste con las 99 monedas de oro que te mandé, no? Y dice el cocinero, en verdad quiero agradecérselo mucho, porque fue un regalo que yo no merecía. ¿Qué hice con las 99 monedas de oro? Las compartí con 99 familias que no tenían que comer. Entonces el rey se le queda viendo y dice,
¿las regalaste? Y fíjate lo que contesta el cocinero. No, no las regalé. Las compartí, que es diferente. La mayoría de los seres humanos no comprendemos eso, lo que es compartir y dar. Cuando tú compartes, das hasta lo que te hace falta. Compartes con los demás lo poquito que tienes. Cuando tú das, das lo que te sobra, lo que ya no te sirve. Esa es la diferencia entre dar y compartir. Entonces el rey enfadado le dice, entonces, está bien, las compartiste, yo digo que las regalaste. El rey, ¿no? Estaba enojado. ¿Y qué pasaría si te dijera que me las regresaras? ¿Qué tiempo necesitarías para regresarme las 99 monedas de oro que te mandé? Y el cocinero, sin ninguna preocupación, le dijo, si quiere, mañana mismo se las regreso. Y dice el rey, ¿crees que te van a regresar la moneda de oro cada familia que se la diste? No, ¿sabes qué? Estás loco, ¿no? Y se fue echando chispas el rey. Al día siguiente, ¿verdad? Como si fuera una pesadilla para el rey, este cocinero, que por cierto es el único que tiene nombre en este cuento, se llama Efraín. Yo casi en mis cuentos no pongo nombres, no pongo siempre pongo el niño, la tía, ¿no? El papá. Pero este cocinero me gustó mucho ponerle nombre, se llama Efraín. Al otro día este cocinero Efraín se presenta con el rey, ¿verdad? Y le dice al guardia que quiere hablar con el rey, ya por la tarde, ¿no? El guardia pues le avisa al rey que ahí estaba el cocinero y que quería hablar con él. El rey sorprendido dice, ¿y ahora qué va a querer este cocinero? Ya me tiene harto, ¿no? Ya no sabía qué hacer con el cocinero. Lo recibe el rey y antes de que el rey hablara cualquier cosa, Efraín saca un morral y lo pone sobre la mesa. Dice, ahí están sus 99 monedas de oro, ¿no? Y dice, ¿pero cómo lo hiciste para reunirlas otra vez? ¿Sabes lo que es esto? Eso es una fortuna. ¿Qué hiciste? Y dice, Efraín, esto que te traigo son todos los ahorros de 5 generaciones de mi familia. Es decir, que el papá de mi papá empezó a ahorrar y le dejó un ahorrito y al otro luego lo papá, porque 99 monedas de oro era mucho dinero. Así es que si tú quieres que te regresen tus 99, aquí están tus 99 monedas de oro. Y dice, oye Efraín, si tú ya tenías 99 monedas de oro, ¿por qué no completaste las 100 para que fueras de la aristocracia y pudieras ser noble? Y ahí es donde empieza la filosofía de Efraín, ¿no? Dice, a veces tú quieres ser lo que no debes de ser, o lo que ni siquiera te imaginas que quieres ser. El dinero no es una vestimenta que te pueda hacer más importante. El dinero es una frivolidad en la que te puedes perder. El dinero te puede dar muchísimas satisfacciones, así mira, pero nunca te podrá dar una sola felicidad. Mientras más dinero tengas tú, más preocupaciones vas a tener. Y esto se lo dijo Diógenes a Alejandro el Magno, ¿no? Le dijo, tú te has dedicado a conquistar tantos reinos y ahora tú eres esclavo de tus propios reinos. Tienes que cuidarlos para que no te los quiten. Y de hecho así vivió Alejandro el Magno. Al final fue envenenado Alejandro el Magno. Efraín, el cocinero, le empieza a dar una cátedra al rey, ¿no? Y al final pues se hacen amigos y le dice ahí, en esa plática que tienen, le dice el rey, oye Efraín, pues yo te voy a decir la verdad, yo quiero ser feliz como tú, pero no lo he podido ser. Dime, ¿cómo le haces tú? ¿O qué puedo yo hacer para ser feliz? Dice, el principio para ser feliz es compartir lo que tienes. Porque la felicidad no es un sentimiento que puedas celebrar tú solo. Tienes que celebrarlo con los demás. Es algo que debes de compartir. Y dice el rey, ¿y yo cómo puedo compartir? Mira, tú puedes gobernar bien, puedes crear prosperidad en tu pueblo, ¿verdad? Puedes ayudar a personas más necesitadas, a los ancianos. Tú eres el rey, tú puedes gobernar. Pero sobre todo, acuérdate que debes de compartir. Dices que, ¿cómo quisiera yo ser como tú y compartir lo que tengo? Y le dijo Efraín, es que ya lo hiciste, pero no te diste cuenta.
dice, ¿por qué me dices que ya lo hice? Dice Efrén, las 99 monedas que tú me diste, yo las compartí con 99 familias. Alteza, venga conmigo. Se lleva al rey al balcón y ahí afuera estaban cerca de 400 personas que eran las 99 familias, los miembros de las 99 familias a las que Efrén les había dado las monedas de oro. Cuando ven salir al rey, todos lo empiezan a vitorear y a decir que es el mejor rey del mundo, que es el rey más bondadoso, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, cosas de este tipo, ¿verdad? Y entonces el rey ahí se dio cuenta de lo maravilloso que es compartir. Obviamente, ¿no? Es un cuento, es ficción, pero el rey tuvo que llorar porque si no, pues no tenía caso el cuento que estaba contando, ¿verdad? Entonces empezó a llorar y le dijo a Efrén, gracias, muchas gracias, ahora ya sé lo que es la felicidad. Después de este encuentro que tuvo Efrén con el rey, ¿verdad? Se hacen grandes amigos y se convierte en su principal consejero y le enseña a gobernar. Lo primero que le dice Efrén, ¿para qué tienes tantos reinos si no te das a la tarea de gobernar un reino bien? Y dice el rey, ¿qué me estás proponiendo? Libera los reinos que tienes, libéralos y deja que ellos se gobiernen por sí solos. Tú dedícate a gobernar un solo reino. ¿Te das cuenta de cuánto dinero gastas en tener a tus ejércitos ahí? En cada reino que es tuyo, para controlarlos. El rey no le comprendía, ¿no? Total que al final de cuentas, Efrén le dijo, retira tus ejércitos, ¿verdad? Tráelos a tu reino y darle su libertad a esos pueblos que se gobiernan. El rey se rehusó demasiado, al final hizo caso a Efrén y fue y les dijo, ¿saben qué? Gobiérnense por sí solos, yo me voy, me retiro. Bueno, los pueblos no se la creían. Todos los pueblos decían, es que no es posible que ya nos conquistaste y ahora ya nos dejas libres, no es posible, ¿no? Pero sí fue posible porque el rey les otorgaba la libertad y que ellos ya se gobernaran por sí solos. Cuando retiró los ejércitos, el rey empezó a ver un excedente muy grande de dinero en el reino con el que él se quedó a gobernar exclusivamente el reino. Empezó a haber un gran excedente porque ya no hubo esos gastos onerosos. Fíjense qué curioso, con esto yo le quiero dar a entender al mundo que el gasto más grande y más peligroso que hace el ser humano es la guerra. Ese es el gasto más peligroso. Y gracias a la guerra muchas empresas se han hecho muy ricas, ¿verdad? Algunos países también se han hecho ricos y otros países nos han hecho muy pobres, ¿no? Es que es muy curioso. Pero la guerra es el gasto más deprimente y más infame que puede hacer la humanidad. Si lo que se gastara en guerra se utilizara para beneficio de todos los seres humanos, de veras que habría más prosperidad entre toda la humanidad. Bueno, lo curioso de este cuento es que al haber más prosperidad y tener más dinero ese reino con el que se quedó el rey a gobernar, después le dijo a Efrén, oye, ahora todo ese riqueza que ya te ahorraste, empieza a repartir entre las personas de tu reino. Empieza a otorgarles fuentes de trabajo, ¿verdad? Artesanos, ¿verdad? Y ese reino con el que se quedó el rey empezó a prosperar muchísimo, muchísimo. Tanto que no era necesario que recaudar impuestos, porque los mismos habitantes iban y cooperaban, ya no eran impuestos, eran cooperaciones que daban los mismos habitantes del pueblo, se las daban gustosos al rey para que pudiera hacer infraestructura pública o cualquier cosa, ¿no? Desde luego que esta forma de gobernar empezó a correrse la voz entre los pueblos que el mismo rey había liberado. Y esos reinos que él había liberado, después regresaron y le suplicaban al rey que querían ser gobernados por él. De esta manera ese rey, que yo me negué en el cuento a decir su nombre, porque la verdad, el verdadero héroe de ese cuento era Efrén, el cocinero. Ese rey fue el único que conquistó
más de 90 reinos sin haber derramado una sola gota de sangre ni haber empuñado un arma. ¿Cómo los conquistó? Con su forma de gobernar. Eso es lo que podemos encontrar a veces en un cocinero, ¿no? Leí alguna vez una cosa muy hermosa: hay que aprender de todo. Y hay que escuchar al loco con mucha atención, ¿eh? Porque un loco nos puede enseñar cosas inimaginables. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia y donde quiera podemos encontrar algo de sabiduría, conocimiento o alguna ocurrencia que nos haga reír. Eso es los cuentos cuánticos, que invitan, yo los invito, es decir, repito, lo que yo escribo no son enseñanzas, no quiero que crean en mí, son sugerencias, son invitaciones para que ustedes mismos inicien su jornada. Ustedes mismos, ¿no? Algún día ¿por qué no se hacen una pregunta cuántica en este momento? A ver, algo así que digan, oye, eso estaba re loco, pero me voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? ¿Tiene algunos de ustedes una pregunta cuántica? ¿No? No me digan eso. Una pregunta cuántica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama esto y por qué le decimos pluma? Esto viene en el segundo libro de esto, que se llama Punto y Coma, este cuento. Resulta que yo me hice esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos pluma al objeto que pintamos? ¿Por qué? Resulta que en la antigüedad, ¿verdad?, para pintar se empezó a utilizar las plumas, pero no de cualquier ave, no vayan a pensar que de codorniz o de gallo o de un canario, no. Tenía que ser de cisne, ¿verdad? Tenía que ser de cisne y sobre todo del ala izquierda. ¿Por qué? Porque al ser del ala izquierda tenía una curvatura adecuada y entonces lo que hacían en la antigüedad los escritores, sacaban la punta a la pluma. Como la pluma es hueca, ¿sí se han dado cuenta que es hueca? ¿Alguna vez han roto una pluma? Es como un popote, ¿no? Bueno, si le quitamos la punta es como un popote. Entonces ellos metían la pluma al tintero y empezaban a escribir, como los escritores. Entonces utilizaban, también eran de ganso, había también plumas de ganso y plumas de cisne, ¿no? Y así empezaron a escribir. Con este método de la pluma, que estaba hueco y con el tintero, ahí surgió algo que se llama el estilógrafo. El estilógrafo hasta la fecha todavía se utiliza, es una herramienta muy profesional, pero se utiliza exclusivamente para hacer trazos de dibujo técnico, ¿no? Así, o para hacer planos arquitectónicos o de ingeniería. Y junto con esto surgió algo que nosotros conocemos hoy en día como la pluma fuente, esas plumas que todavía andan circulando por ahí, que tienen unos cartuchitos, se les pone y que a veces se atasca mucho la tinta, ¿no? No sé si la han utilizado ustedes, que está muy bonita la punta, ¿no? Está así como, hay hasta de puntas de oro creo por ahí. Pero lo que no sabemos es cómo llegamos a esto, porque esto no se llama pluma, se llama bolígrafo. Bolita o circunferencia, y grafo. El grafo es el trazo que hacemos para hacer las letras. Luego entonces esto, si se llama un bolígrafo, es la bolita que traza letras. Y entonces empecé a investigar quién hizo esta cosa que se llama bolígrafo. Y ahí surgió el nombre de una persona que se llama Ladislao Biró. Él fue el que ideó junto con su hermano, no me acuerdo el nombre de su hermano, mira, escribí el cuento y no me acuerdo. Su hermano, él era químico y él hizo la tinta para el bolígrafo. Pero, fíjense, este cuento es fascinante, me gusta mucho, porque Ladislao, ¿verdad?, él sabía que podía hacer algo para que esas herramientas tan caras como la pluma fuente o el estilógrafo costaran menos y pudiera tenerlo cualquier persona. Hizo muchísimas pruebas, modificó el estilógrafo cuantas veces no se imaginan, pero no lo lograba, no sabía qué hacer. Y fíjense cómo una persona que anda en busca de algo, de repente como que se le abre. Esa es la cuántica precisamente.
Resulta que Ladislao, un día, cansado de tanto experimentar con el historiógrafo, ¿verdad? Porque quiero decirles que Ladislao era periodista. Entonces, con el estilógrafo o la pluma fuente, cuando él tenía que escribir rápido, se le atascaba la tinta o se le chorreaba. Y entonces, pues eso era un inconveniente para él, ¿verdad? Porque en aquel entonces hay que recordar que no había grabadoras como ahora, o teléfono, ¿no? Saca tu teléfono y te voy a entrevistar, ¿no? Allá tenías que estar escribiendo y arrastrando la pluma. Cansado Ladislao de que no podía, ya no podía hacer más modificaciones para el estilógrafo, decide caminar. Y en su caminar llega a una fuente. En esa fuente están unos niños jugando con el agua, y de repente, ¿no? De la nada, un niño, el mayor, saca un puñado de canicas, esas cuencas de cristal que le llamamos canicas, que son muy hermosas, y se les empiezan a aventar los niños. Ladislao, que estaba sentado en una banca de enfrente, pues empieza a ver, ¿no? Y empieza a divertirse de ver cómo los niños están jugando con las canicas. Pero las canicas se empiezan a mojar porque los niños están en el agua. Una canica de esas que es arrojada empieza a rodar sobre el piso, rumbo hacia el Ladislao. ¿Qué hace una canica cuando está mojada y empieza a rodar? Va dejando una huella de agua, ¿no? Húmeda. Ahí así fue como Ladislao Viró concibió el bolígrafo. ¿Qué fue lo que él pensó? Le hace falta una bolita en la punta para que vaya dosificando la tinta y pueda ir trazando la tinta. Y de este principio de la bolita es el mismo principio del desodorante Rolón, ¿no? Ese desodorante que tiene una bolita que le llamamos bolita mágica, ¿no? Le dicen, y entonces hacemos y ahí está dosificando. Ladislao, quiero decirles que él era de Europa, él era polaco, y allá en su país nunca hizo nada. Debido a la guerra, y como él tenía origen judío, todos sabemos el holocausto que tuvieron que vivir los judíos, él emigró junto con su hermano y un amigo a Argentina. Pues quiero decirles que Ladislao Viró le dio muchísimo dinero a ganar a Argentina con los puros impuestos que tuvo que pagar por las ventas que hizo de plumas alrededor del mundo. Esta es la historia del bolígrafo. Ese hombre tenaz, ese hombre que dice, yo tenía que inventar esto. Esas son las preguntas cuánticas. Y así nos podemos hacer una pregunta cuántica como, ¿quién inventó la tortilla? Y si alguno de ustedes se hace esa pregunta, tengan por seguro que van a encontrar cosas bellísimas. Haciendo estas preguntas cuánticas fue como surgió el libro que ya está en manos de la editora, que se llama Las Parábolas de Jesús. Y ahí precisamente yo me hago esas preguntas. ¿Por qué el día de la Navidad? Si nació Jesús el día de la Navidad, ¿por qué no le pusieron el natalicio de Jesús? ¿Por qué Navidad? Entonces, si tú empiezas a investigar lo que es la Navidad, empiezas a descubrir cosas bellísimas, ¿no? Pero bellísimas. Yo descubrí, por ejemplo, que Navidad significa vida nueva o nueva vida. ¿Sí? Pero esta investigación me llevó a un pasaje de Jesús, donde se encuentra con Nicodemos, y le dice Jesús a Nicodemos que todos los seres humanos tenemos que nacer por segunda vez para disfrutar el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede nacer un hombre por segunda vez? ¿Acaso lo puedo meter en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y le dice Jesús, Nicodemos, de cierto te digo que todos los seres humanos deben nacer por segunda vez, ¿verdad? Para que puedan disfrutar del reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Pues toda esta información que yo fui recabando me fue a llevar, ¿qué significa nacer de nuevo? Es otra pregunta cuántica. Y si Jesús lo dijo, digo, hay que tener un poquito de cuidado y hay que analizarlo. ¿Qué significa nacer por segunda vez? Y nacer por segunda vez es despertar tu conciencia. Todos cuando nacemos traemos mente, todos. Un niño ya tiene una mente, pero no todos los seres humanos traemos la conciencia.
La conciencia la debemos de despertar en algún momento de nuestra existencia. Pero eso ya después yo se los diría en otro libro, ¿no? Porque ahorita estamos viendo lo de cuentos cuánticos. ¿Seguimos, Janet? ¿O ya se cansaron? ¿No se han cansado? No. ¿Por qué no están hablando? Mire, la verdad es bien importante. Yo sí quisiera que se vayan con esto en la mente. Háganse preguntas cuánticas y aprendan a observar todo lo que les rodea, en verdad. Yo como escritor estoy luchando muy fuerte porque nuestro país desafortunadamente es un país donde el hábito de la lectura no es muy común. No nos gusta leer, no sé, ¿no? Pero yo siento que México es un gran potencial, ¿eh? O sea, en México hay una potencialidad, y sobre todo ahora que están empujando a los jóvenes. Fue impresionante ver cómo la juventud en el terremoto del septiembre pasado, la juventud fue la que empezó a organizar todo, ¿no? las brigadas, las ayudas, o sea, la juventud trae mucho empuje, y me da mucha alegría porque esa juventud, como esta chiquitita que me pidió el libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Fuerte? Vanessa, ¿verdad? Como esta chiquita Vanessa, estas personas son las que están empujando ahorita. Los jóvenes traen muchas ganas de aprender, traen muchas ganas, pero yo sí, algún día, no sé, me gustaría acercarme al secretario de Educación Pública y decirle, ¿sabes qué? Efectivamente, sí necesitamos una evolución en la educación, pero hay que cambiar los esquemas, ¿no? No hay que enseñarles a aprender, hay que enseñarles a memorizar, hay que enseñarles a investigar, ¿verdad? Porque saben que la investigación es una puerta, yo se los digo honestamente, miren, yo estudié Ciencia de la Comunicación en la universidad, después me pasé ahí un poquito a la Facultad de Derecho y después a la Facultad de Economía, como que cuando estás joven como que eres insatisfecho y quieres aprender mucho, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó. Y con mucha tristeza lo digo, yo aprendí mucho más afuera de la universidad que adentro de la universidad. Aunque debo reconocerlo que yo tuve unos maestros excelentes, algunos, otros que de plano, pero algunos sí eran muy excelentes. Entonces, si este mensaje lo llevamos a todas las personas que conozcamos, independientemente del grado de escolaridad que tengan, hay que enseñarlos a aprender. Galileo Galilei alguna vez dijo, no podemos enseñarles nada a nadie, no podemos enseñarle nada a nadie. Lo que podemos hacer es enseñarle cómo él debe de aprender por sí solo. En verdad les digo, nuestra vida es muy diferente, todos traemos nuestros problemas, nuestras cosas, ¿no? Todos hacemos, pero el ser humano es muy quejumbroso, como que somos ya hechos para eso, ¿no? Yo soy el que más sufro porque mírame, ¿no? No es cierto, la verdad. No es cierto. Lo que pasa es que nos falta el valor, nos falta el coraje para seguir adelante, ¿no? Eso, ¿cómo les podría decir? Esa forma de investigar, esa forma de aprender, te sirve mucho para continuar en la vida, ¿no? No podemos estancarnos. Hay que recordar que cuando el agua se estanca, se pudre. Debemos de aprender a fluir, hay que investigar. En verdad se los digo, miren, a veces pasa un día, una semana, un mes, y no aprendemos nada nuevo. Y con mucha tristeza les digo, yo cuando empecé a investigar o cuando empecé a leer en la universidad, ahí me corrieron de una clase de historia, la verdad se los confieso, me corrieron y tuve que irme a extraordinario en esa materia. Pero ¿qué sucedió, no? Resulta que yo tenía un maestro de historia y en la universidad nos estaba hablando de que Cristóbal Colón descubrió América. Yo me molesté mucho, ¿no? Como escritor. Yo como que ya desde ese momento ya sentía que iba a ser escritor y como que me iba a hacer las preguntas cuánticas, ¿no? Yo ya sentía. Entonces yo le dije al maestro, ¿sabe qué? Que no diga eso porque me ofende, maestro. Entonces quiere decir que Cristóbal Colón descubrió América, o descubrió aquí también en México, llegó, quiere decir que los descubrió, o sea, que los que vivíamos aquí éramos unos tontos, tarados, así, estábamos todos loquitos, y necesitábamos de un genovés que viniera a descubrirnos.
es una tontería. Hay que irnos más allá de ese descubrimiento de América, y le juro que van a descubrir cosas, los mayas, ese conocimiento que tenían los mayas, los aztecas, los olmecas, todas esas personas eran unos verdaderos sabios. Y todo ese conocimiento, ¿qué creen? Está guardado. Yo me he metido mucho a leer el Popol Vuh y todas esas cosas, de veras los invito, conozcan sus raíces, ¿no? Obviamente dicen que por todos nosotros corre sangre española, ¿no? Yo creo que por la mía no, porque tengo un color medio tarasco, medio raro, pero, pues digo, si tengo unas gotitas tengo que leer, ¿no? Lean esos libros y esa sabiduría, la forma de cómo, digo, los mayas conocían mejor el universo que lo que ahorita estamos conociendo con el telescopio Hubble. De veras. Eran tan precisas, cuídense, los mayas sabían que los cultivos tenían que ver con la posición de los astros. Fíjense, o sea, ellos sembraban las semillas cuando los astros estaban en cierta posición. El hecho de que un trabajo como la siembra, que nosotros lo podemos ver como cotidiano, ¿no? Poner una semilla aquí en la tierra, no. Ellos lo hacían conectándose con el universo. Cosas de este tipo pueden descubrirse, la verdad. Y yo les recomiendo, si leen libros de historia, si empiezan a ver ahí puras traiciones y que este fulanito y guerras, pues mejor no lean ese libro de historia, ¿no? La historia no la hacen los conquistadores, no, o los emperadores. La historia la hace este tipo de personas como Miró, que gracias a Miró, esto cuesta 2 pesos o 5 pesos, no sé cuánto cuesta esto. La historia la hace Copérnico, que independientemente de que haya sido un accidente, descubrió el pan con mantequilla. La historia la hace Sócrates, ¿no? Algún día me encontré con alguien platicando y se sintió muy ofendido cuando dije la palabra ignorancia, y hagan de cuenta como que invoqué al demonio, ¿no? Y se paró muy así, ¿no? Y realmente yo como escritor, siempre me da gusto decirlo, me declaro totalmente ignorante, porque la ignorancia es el principio del conocimiento. Después de la ignorancia es decir, eso no lo sé. ¿Qué es la ignorancia? Eso no lo sé. Después de ahí viene la pregunta y la duda. Y de la pregunta y la duda nace el conocimiento. Pero no hay que tener miedo a la ignorancia. Si el mismo Sócrates lo dijo, yo solo sé que no sé nada. Y mira quién fue Sócrates, ¿no? Uno de los pensadores más grandes de toda nuestra historia. Yo a eso los invito a que se hagan preguntas cuánticas, a que vean esos milagros que a diario suceden en su vida. Si algún día están con su mamá, disfrútenla. Si algún día están con su hermano, disfrútenlo. Si algún día están con su esposa, disfruten a su esposa. Porque algún día no los podemos tener. En mi caso, eso me sucedió y es muy triste, se los comento, ¿no? Todos nacemos en una familia, ¿no? Donde está el papá y la mamá y los hermanos. Pues esa familia primaria ya no existe. Mis 2 padres y mis 3 hermanos, con los que yo nací en esa familia, ya ninguno está. Entonces yo ya no puedo abrazar a mi hermano. Es cierto, tengo tíos, tengo primos, pero mis hermanos eran mis hermanos. Muchas cosas no las valoramos y en el momento en que las perdemos las empezamos a valorar. Hay que vivir intensamente nuestra vida, que no se nos escape ningún instante. Y precisamente haciendo unas preguntas cuánticas es como podemos vivir plenamente. En verdad se los digo. Valoren, hace rato publiqué por ahí en el Face, ¿cuánto vale la sonrisa de tu hijo? ¿Cuánto vale el beso de tu esposa, el abrazo de tu hermano, la bendición de tu madre? ¿Cuánto vale la llamada telefónica de tu amigo que te dice te quiero? ¿Cuánto vale? Si tienes esto que yo te estoy diciendo, si tú lo tienes, eres inmensamente rico. Date cuenta que lo eres. Y algún día, ¿verdad? La mayoría de todos los seres humanos le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Todos, ¡ay! Vamos a morir, no quiero morir. Pues yo como escritor les digo una cosa, yo no le tengo nada de miedo a la muerte. Me da más miedo la vejez.
porque esa es una muerte donde ya estamos incapacitados, no nos podemos mover, y eso sí que sería un fastidio, eso sí que sería realmente un suplicio y un tormento. Hay que vivir plenamente. Y háganse de vez en cuando esas preguntas cuánticas sobre ustedes mismos. No sé, ¿quién inventó el talco? ¿No? Estamos ahí con el bebé. ¿Quién inventó el talco? ¿No? Vamos a ver. Porque de verdad se los digo, hasta el mismo jabón de baño que utilizamos tiene su historia. Y a alguien se le ocurrió, ¿eh? A alguien se le ocurrió. Lo mismo que el portaaviones, el cohete que va a la luna, ¿verdad? La silla donde ¿a quién se le ocurrió una cosa para sentarse? Esas son las preguntas cuánticas. Háganselas algún día y no sé, ¿no? Traten de investigar lo más que puedan y van a ver que esto es bien divertido. Estos cuentos cuánticos, repito, son para eso, para invitarlos a investigar y que ustedes mismos hagan sus propios cuentos cuánticos, ¿no? Y, oye, ¿no? Y algún día a lo mejor nos hablamos. Oye, Jaime, ¿ya supiste quién inventó, no sé, el champú? No. Pues ya lo investigué, mira, fue fulano y mira, hizo esto. Oye, pues ¿qué te parece si lo ponemos en un cuento cuántico? Y lo ponemos, ¿verdad? Es bien bonito, de veras se los digo, porque un día tiene 24 horas. No puede tener más ni menos. No lo puede tener. Pero desafortunadamente esas 24 horas los seres humanos las vivimos tal cual es, tal y cual es. O sea, son 24 horas y así las vivimos. No sabemos cómo potencializarlas y cómo sumarlas. La única manera como podemos sumar un día o tiempo al tiempo es por medio del conocimiento, por medio de la curiosidad, la inquietud, de que tú te enteres de algo nuevo. El conocimiento es la llave de todo, es la llave de todo. Pero regresando al tema de que todo el universo está hecho de una misma energía, fíjense, este extracto de una poesía que escribió Whitman, un gran poeta, Whitman, dice, fíjense lo que le dice al universo Whitman, dice, te canto y te celebro y te canto, porque si te canto y te celebro, yo me celebro y me canto, porque cada átomo que te pertenece, me pertenece, y cada átomo que me pertenece, te pertenece, porque tú y yo somos la misma cosa. A mí me llaman el hombre y a ti te dicen el universo. Esto de la cuántica nos sirve también para respetar a nuestros semejantes, amar a nuestros semejantes, valorar a nuestros semejantes, servir a nuestros semejantes. Todos estamos hechos de lo mismo, no tenemos por qué ofenderlos, pisotearlos o humillarlos. Debemos de rescatar nuestra humildad. La humildad es una virtud de nuestra naturaleza humana. Recuerden que si aprendemos a servir, a amar y a respetar a los demás, aprendemos a servir, a amar y a respetarnos a nosotros mismos. Esto es un misticismo infalible. Mientras mejor persona seas, se te van a acercar personas como tú, mejores. Mientras peor persona seas, se van a acercar a ti personas así, peores. Y en este libro de las parábolas de Jesús, yo dejo bien en claro que yo creo mucho en Dios, pero cuando hablo en Dios, yo soy muy respetuoso y yo les digo lo siguiente. Si tú crees en Dios, estoy totalmente de acuerdo. Y si no crees en Dios, también estoy totalmente de acuerdo. Porque creer o no en Dios no tiene ninguna importancia. De veras, no tiene importancia. Ni siquiera tiene ningún caso debatir acerca de la existencia de Dios. Porque miren, si es que Dios sí existe, ¿creen ustedes que a Dios le interese que nosotros creamos en Él? Y si no existe, ¿creen que Él dice, no, crean en mí? Yo digo que no. Hay que respetarnos, ¿no? Yo tengo amigos que son agnósticos, ¿no? Así se llaman, ¿no? Agnósticos, y otros dicen, yo soy ateo, ¿no? Otros dicen, yo soy creyente, ¿no?
Bueno, yo la verdad, no, yo creo mucho en Dios, pero no soy religioso. Y yo les digo, yo los respeto, o sea cual sea su ideología, yo los respeto. O sea, no tiene ningún caso desgastarse. Precisamente en las palabras de Jesús, al final de ese libro, hay una carta que escribió Baruch Spinoza, que fue un filósofo en los años 1600, parece. A mí me llamó mucho la atención este filósofo porque algún día leyendo un libro, Albert Einstein dijo, cuando le preguntaron si él creía en Dios, Albert Einstein dijo, yo no creo en Dios, no creo, ¿no? Soy científico, pero si tuviera que creer en Dios, yo escogería el Dios de Baruch Spinoza. Cuando yo leí esto de que había dicho Albert Einstein, me hizo una inquietud y fue como conocí a Baruch Spinoza. Y a Baruch Spinoza lo conocí con una carta que es un ensayo mental que Baruch Spinoza hace, donde él dice, no, lo que posiblemente Dios nos podría decir a nosotros si Dios nos escribiera una carta. Y quiero decirles que es impresionante lo que hizo Baruch Spinoza en ese tiempo. Es impresionante, pero no se los cuento porque si no, para la siguiente presentación no voy a tener ni que platicar. No es cierto, es que no me acuerdo. No es cierto, es que no me acuerdo. Pero es impresionante, ¿no? Sobre todo nos dice, ¿no? Nos dice que, dice ahí, no te puedo decir si hay vida después de la muerte. No te puedo decir si hay vida o no después de la muerte, pero sí te puedo dar el mejor de los consejos. Vive como si no lo hubiera. De esta manera, no habrás perdido la oportunidad de vivir. Y si es que acaso sí lo hubiera, ya ganaste 2 veces. Porque fíjate, viviste intensamente esta vida y vas a continuar viviendo. ¿Qué te fijaste? Es tan sencillo como eso. Y la carta empieza de una manera muy hermosa, como dice, no te puedo decir si existo o no. Esa es una cosa que tienes que indagar tú. Fíjate, ese Dios de Baruch Spinoza, cómo se pinta a sí mismo, ¿no? Y hablando acerca de Dios, ustedes vieron la película de Forrest Gump. Hay una escena donde el teniente Dan, el que no tiene las piernas, le dice a Forrest Gump, que están en un cuarto de hotel, le dice a Forrest Gump, y tú, Forrest, ya encontraste a Jesús. Y Forrest se supone que era retrasado, ¿no? Lo pintan así. Forrest dice, no sabía que tenía que buscarlo. Eso es cuántico. Pero le digo, a veces no nos damos cuenta de lo cuántico, eso es cuántico. ¿Verdad? Porque Dios efectivamente nos ha enseñado que puede ser un qué o un quién, ¿verdad? Y entonces por eso lo estamos buscando hacia afuera. Cuando realmente lo único que tenemos que hacer es sentirlo. Algún día lo vamos a sentir. Hay personas que lo sienten en la soledad, hay personas que lo sienten cuando realmente tienen un problema muy fuerte, ¿no? La adversidad, ¿no? Esos chicos de los sobrevivientes de los Andes, no sé si se acuerdan de esa historia, ¿no? De un avión que cayó en los Andes, que iban estudiantes de una universidad, y entre ellos precisamente había un agnóstico. Entonces cayó una avalancha y pues casi los aplasta, y todos los que sí eran creyentes le echaron la culpa al agnóstico, porque no había rezado, ¿no? Entonces, pues hacen una junta y todos le dicen, es que tienes que rezar, le dicen al agnóstico, y entonces dice, no, yo no creo en Dios, ¿no? Yo no rezo, yo soy agnóstico, está bien. Pero entonces empiezan a escuchar tronidos otra vez, como si se fuera otra vez a hacer otra avalancha, y ya no hubo necesidad de decirle al agnóstico que, ¿no? Se hincó y empezó a rezar, ¿no? Eso es lo importante, o sea, sentir a Dios, ¿no? Es un sentimiento. No es algo que vas a conocer, o sea, lo vas a sentir, pero no es algo que vas a conocer, ¿no? Así. Y es muy difícil sentirlo. Yo, les soy franco, todavía no lo he sentido. Creo en él, pero todavía no lo he sentido, no sé, ¿no? Ojalá algún día lo sienta, como en el caso de Forrest Gump, que no sabía. Porque luego, fíjense, en esa nueva película hay una escena donde el teniente Dan, cuando están en el barco y empieza a llover, ¿no? Ya ven que no pescaba nada al principio, estaban pescando camarones y no pescaba nada. Y entonces le dice Forrest Gump al teniente Dan, es que no hay ningún camarón.
y le dice Teniente Dan, pues ¿dónde está tu Dios? Y dice Forrest Gump, vean esa película, está increíble, toda la película es cuántica. ¿Dónde está tu Dios? Y entonces dice Forrest Gump, y es curioso, después de que dijo eso el Teniente Dan, Dios apareció. Entonces ahí en la película empieza a haber un viento terrible en el barco, la lluvia, ¿no? Y el Teniente Dan, ¿no? Dice Forrest Gump, yo estaba muy asustado, y el Teniente Dan estaba como loco, estaba en el mástil, ¿no? del barco, ¿no? Desafiando a Dios, ¿no? Dice, ya es tiempo de que arreglemos cuentas tú y yo, jamás hundirás este barco, ¿no? Y le hace hasta una seña con los dedos de esos feas, a Dios, ¿no? Que quién sabe qué, ¿no? Después de la tormenta, pues todos los barcos quedan averiados en la película, y el único que queda bien es el de Forrest Gump, y como la tormenta trajo mucho camarón, son los que pescan mucho, y se hacen millonarios, ¿no? Se hacen ahí millonarios. Y ahí es cuando dice Forrest Gump, en realidad nunca me lo dijo, ¿no? Pero creo que el Teniente Dan hizo las paces con Dios, porque ahí le dice el Teniente Dan, ¿verdad?, que en un tiempo le había dicho que por qué le había salvado la vida y le reclamaba. Después de que pasó esa escena del barco con la lluvia, el Teniente Dan le dijo, Forrest, nunca te había agradecido por salvarme la vida. No importa cómo estemos, la verdad, no importa los problemas que tengamos, valoren la vida, de veras se los digo. Hay que valorar la vida porque es lo más sagrado que tenemos. Sin piernas, por ahí hay una persona que yo admiro mucho, tiene un apellido medio raro, Byuk, algo así, Byuk, no sé, es una persona que no tiene las manos ni los pies. Incluso él da conferencias de evangelistas, creo, o de alguna religión, no lo sé, pero es realmente una persona asombrosa este individuo, este joven, ¿no? Porque además es muy joven, y todo lo que enseña acerca de la vida es increíble. Pero ahí tiene 3 libros, se los recomiendo también mucho. Hablando de la eternidad, ya para terminar, porque creo que esto ya nos estamos alargando mucho. Hablando de la eternidad, les recomiendo un libro que no es mío, ¿verdad? Pero eso también es cuántico. ¿De veras creemos que con la muerte se acaba todo? Ahí ya llegamos y nos morimos ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Este es un doctor psiquiatra, es un científico 100%, un científico de esos ortodoxos, ¿no? Que obviamente un científico no va a creer en Dios, y menos va a creer en la reencarnación, y menos va a creer en muchas cosas, ¿no? Resulta que este psicoanalista empezó a tratar a sus pacientes que tenían fobias y tenían depresiones o tenían ataques emocionales, los empezó a tratar con algo que él llamaba hipnosis regresiva. Por medio del hipnotismo los regresaba a la época de su infancia y pues él trataba de ver, ¿no?, algún evento trágico o un evento truculento en su vida que era lo que propiciaba esos temores o esos terrores que él sentía, ¿no?, en el paciente. Y le funcionaba muy bien este tipo de terapia, ¿no? Pero este doctor se encontró con una paciente que él llama Catherine. Catherine, resulta que, sí, efectivamente, Catherine le tenía mucho miedo a los cuchillos, por eso no cocinaba. Yo pienso que más bien era un pretexto, ¿no? O sea, no sé cómo lo ven ustedes. Pero Catherine no cocinaba porque tenía miedo a los cuchillos, y efectivamente la regresó a la época de su infancia, ¿no? Pero de pronto Catherine salta 4000 años atrás. Y entonces le empieza a platicar al doctor que ella era una sacerdotisa egipcia, que trabajaba en un templo egipcio, y que se dedicaba a hacer bálsamos para los muertos. Y le empezó a explicar todo, ¿no? Y le empezó a narrar, a decir al doctor cómo eran las casas y cómo era el Egipto de aquel entonces. Obviamente, esta primera vez que sucedió este salto, pues el doctor Weiss dijo, esto está, no la creía tanto. Empezó a surgir un gran estudio entre Catherine y el doctor Weiss, y a través de varias sesiones de hipnosis, pues Catherine informó, ¿no?, al doctor Weiss que ella había vivido 86 veces antes de su vida actual. En una de sus vidas, ella había vivido y había sido hombre y mujer indistintamente. Hombre y mujer indistintamente. En una de sus vidas había muerto degollada
ella estaba en un barco y los piratas llegaron y la degollaron a los 21 años, por eso de tener miedo, no dice el doctor Weiss, por eso el miedo. Pero lo más importante de todas estas regresiones es que hubo cosas mucho increíbles, ¿no? Muy increíbles, porque una de esas resulta que ella era una esclava negra, pero se dedicaba a fabricar mantequilla. Y dice, entonces, a ver si sabes la receta de la mantequilla, a ver, dámela, ¿no? Y ahí tienes, en la hipnosis se la estaba dando Catherine, y el doctor la apuntó. Esa receta de mantequilla se la obsequiaron a un panadero, e hizo algo de dinero con esa, ¿no? Quiero decir que entonces esta Catherine, en esa vida donde ella fue esclava y elaboraba mantequilla, sabía perfectamente una receta muy buena de mantequilla, ¿sí? En sus regresiones, cuando ella la regresaba por medio de la hipnosis, hubo casos en que regresaba siendo una bebé, ¿no? Estaba en una carriola o en una cuna, pero todo esto ella lo narraba de una manera sencilla. Esto hizo que ese científico, el doctor Weiss, tan ortodoxo y tan recio como estricta como es la ciencia, no le importó, ¿verdad? Después de todo, pues él tenía doctorados en universidades muy prestigiadas de Estados Unidos, no le importó que incluso le voltearan la espalda a estas instituciones académicas, pero él dice, yo decidí contar esto porque esto lo tiene que saber el mundo, lo tiene que saber el mundo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si sería muy interesante que lo leyeran. Esa es otra pregunta cuántica, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y ahí es muy interesante. Háganse preguntas cuánticas. ¿Quién descubrió los anteojos? ¿Lo saben? ¿Saben por qué no lo sabemos? Porque es una pregunta cuántica. A ver, ¿quién conquistó a los aztecas? ¿No sabrán quién conquistó a los aztecas? Hernán Cortés. ¿Y sabe por qué eso sí lo sabemos? Porque lo memorizamos. ¿Ya ven la diferencia entre una pregunta cuántica y una pregunta académica? ¿No? La pregunta académica te va a decir esto y entonces tú vas a decir, ¡ay, no! La capital de Etiopía. No me digan que no se lo saben. ¿No? Addis Abeba, ¿no? Pero ese es un dato, esa es una pregunta académica, ¿sí? Es una pregunta académica. Pero la pregunta cuántica te hace reflexionar. Oye, ¿quién inventó el bolso para las mujeres? Porque además quiero decirle que el bolso para las mujeres es como el maletín de MacGyver, de veras, ¿eh? Yo veo una mujer, oye, necesito un palillo. Oye, tengo comezón, necesito una manita rascadora. Oye, necesito un Kleenex. De veras. Un día se me ocurrió, ¿sabes qué? Se me antojaron los camarones, que los saca de la bolsa. Y aparte me dio el capsu. Aquí está. Esa es la pregunta cuántica. ¿Ok? Miren que yo soy un gusto con ustedes, pero gracias por la oportunidad. Vamos a tener un brindis aquí ahora, no sé si me alcancen los libros. Mi editor me dice que no regale libros y se enoja mucho conmigo, ¿no? Yo quiero decirle bien claro, yo no vendo mis libros, bueno, yo no quiero ser un vendedor de mis libros, que se vendan en la librería, ¿verdad? Eso es diferente. Yo traje estos poquitos libros, ojalá alcance para todos, ¿verdad? Yo se los regalo con mucho gusto, para que lo lean, ¿no? Y sí quiero dejar en claro que yo no escribo para ¿cómo les voy a decir? Para ser importante o para ganar dinero, ¿eh? Yo, afortunadamente, tengo un pequeño negocito con el que yo vivo. Siempre lo he dicho que tengo muchas aspiraciones, pero no permito que mi vida la mueva ninguna ambición. No soy ambicioso y pues como vivo de una forma cuántica, me alcanza con muy poquito. No es cierto. Pero yo creo que si pasamos así ordenadamente, no, ojalá nos alcancen los libros y para los que alcancen, ¿no? No sé qué les parece. Empezamos por mujeres.